Bienvenidos a Creative Station, un espacio para el arte, la creatividad y, ¿por qué no?, con muchas ganas de inspirar. Mi nombre es José Sánchez y como siempre, muchas gracias por compartir este espacio de Creative Station con nosotros. El día de hoy tenemos la compañía de una directora y guionista, Galis María. Bienvenida a Creative Station. Muchas gracias, José, por la invitación. No, a ti por estar aquí con nosotros. Galis, tu trabajo, así digamos a grosso modo, es el de guión y dirección de filmes, pero quizás como que ya tratando de concretar un poco en qué consiste la dinámica de tu trabajo y lo que haces en ese espacio. Ujú. Bueno, sí, el guionista, por la parte del guionista, se, es quien consiste en hacer la base de un proyecto. Um, Esta base es la que se va a tomar en cuenta para uno poder entonces pasarlo al plano audiovisual en el tema del cine. En cuestión de la dirección, ya nosotros como directores ponemos entonces nuestra visión de ese proyecto que estamos leyendo y la estamos pasando a una manera visual para que los demás puedan verla. Qué interesante. Eso, y ahí me surge inmediatamente ya una duda, que quizás es algo que al menos considero tal vez no todo el mundo está consciente, y es que el hecho de que probablemente la puesta en escena de un guión dependa mucho de la visión del director. En otras palabras, un mismo guión trabajado por dos directores diferentes puede producir temáticas o emociones completamente distintas pese a que sea el mismo guión. Totalmente, totalmente, porque esto depende de la visión que tiene el director cuando lee el guión y piensa, bueno, yo voy a hacer esa escena de tal manera, por dar un ejemplo. Pero eso depende totalmente del director. Por eso hay muchas personas, muchos guionistas que trabajan en el área y venden sus guiones a directores directamente, no trabajan en la creación del guión per se, pero en el momento en que el guionista vende el guión, ya eso es totalmente del director para presentarlo al mundo. Entiendo. Entonces, eso me hace, nuevamente tratando de iterar sobre lo que dices, eso me hace pensar entonces así mismo que dentro del trabajo que se hace como guionista, ya lleva una visión de cómo va a ser la puesta en escena y quizás desde el aspecto de un guionista, digamos, que no se encargue de ninguna manera de la dirección de ningún tipo. Sí tengo una visión de que me gusta, por ejemplo, el approach que tiene tal o cual director y quizás como que hace su guión pensando en esa puesta en escena y como el visual de cómo sería ese guión en un filme. Sí, sí, correcto. O sea, hay personas siempre que trabajan mejor, se llevan mejor que con otras personas. Como puedes ver en el mundo ahora mismo en Hollywood, por ejemplo, Tim Burton siempre lo ves trabajando con las mismas personas. Trabaja mucho con Johnny Depp, trabaja mucho con Elena Bonham Carter, cosas así. Y lo mismo pasa con los guionistas. Hay muchos guionistas que les gusta trabajar con directores específicos porque tienen visiones parecidas. Entonces eso sería lo mismo que con algunos actores o con algunos directores que les gusta trabajar con alguien en específico por sus visiones. Sí, tiene mucho sentido, porque es así mismo, es como que, y uno como artista realmente, independientemente de la rama del arte en la que uno trabaja, uno tiene, digamos, como que, sea de manera implícita o explícita, tiene como que un sello, algo que uno considera que es muy propio de uno, muy característico de uno, y hasta cierto punto no solo es celoso de ese, digamos, de esa estampilla propia. Entonces uno quiere como que lo que sea que uno haga, en el caso, por ejemplo, de la dirección, que ya no es algo que depende de uno únicamente, sino de un conjunto de elementos y de personas que intervienen ahí, uno sí quisiera tal vez como que mantener esa esencia y como que trabajar con aquellas personas
que uno siente que transmiten esa esencia propia de uno. Sí, sí, definitivamente. En mi caso, las veces que he trabajado, yo tengo mi equipito, por así decirlo, y son Sí, personas, sí, son personas que realmente entienden mi esencia y personas con las que no tengo que hablar de más, o sea, al nivel de dirección ya. sí, Em, en cuestión de los guiones, yo he trabajado guiones propios, pero también he trabajado guiones de otras personas, que son personas que también tienen la confianza de decirme, bueno, adapta ese guión, trabájalo como directora, porque son personas que tienen visiones muy parecidas a la mía. ok. Y otra cosa que me surge de eso, porque y lo vemos mucho, por ejemplo, en tipos de premiaciones como los Oscars, que hay una premiación para guión original y una premiación para guión adaptado, que es lo que es en esencia eso mismo. Hay guiones que surgen específicamente desde cero. Un guión comienza con la visión de que se va a transformar en un filme, sea cortometraje, largometraje, el que fuere, pero hay otros que son, como vemos en muchos casos, que son, por ejemplo, adaptaciones de novelas, de libros, que se convierten en un guión y posteriormente en un audiovisual. Sí, correcto, correcto. Las adaptaciones ya tienen una base de donde el guionista puede tomar la base, puede ser un cuento, puede ser un libro, eh, y de esa base entonces lo pasan al guión, al formato de guión, que es lo que se va a usar ya en una producción para crear una película o una serie. Y, por ejemplo, ¿tú has trabajado en algún tipo así de escritura o redacción que no sea propiamente guión? Entiéndase, tal vez un cuento corto, ya un relato, algo más extenso. Sí, realmente sí, he trabajado. Bueno, la verdad es que todo lo que yo escribo como guión realmente empieza como un cuento. Yo escribo siempre en el formato de cuento o en el formato de relato, novela, y luego entonces lo adapto a, al guión. So, básicamente yo siempre estoy adaptando, la verdad, porque desde pequeña, cuando empecé a escribir, no tenía ningún conocimiento de lo que era un guión, no tenía conocimiento de la estructura de un guión, entonces lo que hacía era que escribía cuentos. Y eso es lo que he seguido haciendo con el tiempo. Obviamente uno va creciendo, la manera de uno escribir va creciendo, pero siempre hay cosas que se quedan. Y eso se me ha quedado que cuando después de que aprendí a lo que era un guión y cómo escribir un guión, entonces lo hago directamente de una adaptación de mis mismos cuentos o novelas. Sí, cada cual dentro del proceso creativo y es algo que hemos mencionado en algunas ocasiones, que el proceso creativo de cada cual es algo propio, es algo intrínseco de cada uno y que de hecho quizás digamos las prácticas que tú tengas no necesariamente sean las mismas que tenga otro guionista, de la misma forma que las prácticas que tenga un, un novelista en cualquier parte del mundo no necesariamente sean las mismas que me competan a mí, por poner un ejemplo aleatorio. Escuché hace un tiempo de que hay un novelista muy famoso eh, que su trabajo en cada una de sus novelas, él lo desarrolla en base a 2 años. Él se pasa 2 años seguidos analizando, estudiando, planeando, meditando, pensando, ideando, y luego, en un lapso de 2 semanas, él escribe toda la historia, toda la novela. Mm. Y eso, fenomenal, que le funcione, todo perfecto, pero yo personalmente, cuando veo mi ejercicio propio en la escritura, es algo que a mí no me funciona, porque a mí, a mis necesidades, no se acomoda. Entonces, así mismo como, por ejemplo, tú tienes esa práctica, pero eso es algo, como tú dices, es algo de la que viene quizás, vamos a decir, del crecimiento artístico que fuiste desarrollando a lo largo de los años, fue algo que eventualmente se quedó contigo, Sí. pero que no tiene por qué ser parte de la realidad,
todos los que se involucran en el campo del guión. Es algo, digamos, particular de cada cual, de la práctica de cada cual. Sí, correcto. Lo que es el guión eh, es algo muy propio. De verdad, el arte en general es algo muy propio. En mi caso, lo hago así, como había mencionado, es algo que viene de mí desde pequeña, desde que empecé a escribir. Pero eso depende muchísimo de la persona. Como dices, esa persona que dura 2 años pensando, quizá él va escribiendo eso en su mente, en su cabeza, en todos esos 2 años y luego nada más tiene que sentarse y escribirlo en esas 2 semanas. Eh, en mi caso es algo distinto. En mi caso yo empiezo a escribir y en el momento que voy escribiendo, entonces voy desarrollando, voy investigando, voy pensando y todo eso mientras voy escribiendo. Sí, mi estilo, mi forma de escribir es muy similar a la tuya en ese sentido. Eso es algo que vamos a decir, una teorización de ese proceso. Leí sobre eso hace un tiempo, que es lo que le llaman plotter versus pantser. Plotter es la persona que así se siente y planea todo minuciosamente, qué va a pasar aquí, aquí y Ujú. allá, y la escena, y que sí, ok, luego se siente a escribirla. Mientras que el pantser, por otro lado, es la persona que, digamos, deja que la historia se le cuente y se revele a medida que va transcurriendo. Como decir que uno pone la situación de que llegó a un callejón y en ese momento que llega al callejón uno dice, ¿qué tal si aquí pasa tal cosa? O si aquí se Ujú. aparece fulano de tal. Como que ese tipo de cosas. Y son dos approaches completamente distintos, pero igualmente válidos. Sí, a mí me pasa mucho que cuando yo entro a la concepción de una historia nueva, yo pienso normalmente en el principio y en el final. Todo lo del desarrollo es algo que cuando me siento a escribir, entonces lo voy desarrollando en el momento. Pero normalmente yo solamente tengo el inicio, o sea, la introducción de la historia y el desenlace en la cabeza. A mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo ideas específicas de escenas que yo quiero hacer. Sí. Como decir, por ejemplo, a mí me gustaría que haya un duelo en mitad del puerto entre dos caballeros tirándose conjuro y no sé qué. Entonces, esa escena yo la visualizo en mi cabeza y la desarrollo en mi cabeza. No estoy quizás delimitando cuáles sean los personajes que se van a involucrar en ese momento específico, pero sí tengo la idea de que quiero una escena de ese tipo. Entonces, a lo largo de que la historia se desarrolla, yo trato de incorporar esa idea de esa escena dentro de la historia que se va desarrollando. Pero eventualmente es, como tú bien dices, es una práctica que es propia de cada uno y es parte de un proceso del cual tengo tengo la meta de tratarlo quizás más a profundidad en un episodio futuro, que es el proceso de uno encontrar su propia voz y su propio estilo dentro de Sí. las expresiones artísticas. Dentro del mundo volviendo un poco al tema del guión, dentro del mundo del guión, no tengo mucho conocimiento quizás de las especificidades, primero porque no es mi campo y nunca como que de manera disciplinada me he sentado a prepararme al respecto, pero sí tuve la oportunidad hace varios años de ir de oyente a una clase de guión y escuché dentro de lo que hablaron en esa clase, porque realmente no fue una clase propiamente, fue una especie de repaso para un parcial y demás, pero mencionaban algo de que, y corrígeme si me equivoco, de que dentro del guión hay, por ejemplo, hay un margen específico para las descripciones de acciones y otro margen distinto para los diálogos, a modo de crear una especie de medida de que cada página de un guión pseudo equivale a un minuto. Va por ahí la idea. Sí, realmente cada página de un guión equivale a un minuto, pero eso es tentativamente, por así Sí, decirlo. sí, por supuesto. Claro, es tentativamente dentro de la planificación de un proyecto. Eh,
Pero sí, hay maneras diferentes de especificar los diálogos, manera diferente de especificar las acciones. eh, y todo depende realmente de lo que uno está diciendo en la página. Cuando uno crea el guión y se pasa entonces a la parte de producción, se hace tentativamente como si fuera 1 minuto por página y luego ya en la parte de producción, cuando se está grabando, cuando se empieza a desarrollar la historia, entonces ya uno va viendo cómo va cambiando las cosas, con cuánto va a durar esta página, cuánto dura esto, ya es una cosa de, de práctica. Sí, claro, porque eventualmente en muchas escenas y momentos y quizás tanto en la escritura como en la puesta audiovisual ya de una presentación, influyen mucho quizás las emociones que uno quiere evocar y eventualmente hay emociones que requieren más tiempo que otras para, digamos, transmitirlas ya de manera propia al, al público. Sí, sí, definitivamente. Hay páginas de un guión. Uno puede leer una página completa y la página te puede estar diciendo que van a pasar tantas cosas, muchas cosas van pasando. Y luego tú pones eso en escena y te das cuenta que todo eso que decía en esa página del guión, en escena dura 30 segundos, por ejemplo, o en escena Sí, dura 3 minutos, porque tienes que desarrollarlo más. Todo depende realmente de lo que se esté tratando de pensar, de decir. y también de la misma visión del director. Claro, claro, hay algunos directores que son un poco más extensos. No sé si te fijas. Un director que realmente a mí cuando empecé a verlo no me gustaba y luego cuando empecé a crecer un poquito más, empecé a entender más el cine, me empezó a gustar, es Tarantino. Pero si te fijas en Tarantino, él alarga mucho las cosas. Las escenas de Tarantino son largas en situaciones donde otro director, un poquito más comercial, quizás cortaría la escena completa o mostraría nada más una cosa rápida que la gente se la lleve rápido y punto. Pero Tarantino siempre le exige más a la escena. El desarrollo de Tarantino es diferente a otros directores. Y eso depende también, por ejemplo, si el guión decía, bueno, esta página duraba 1 minuto, pero Tarantino quiso que durara 10. O sea, eso es lo que va a durar, eso es lo que va a durar, porque así es que él desarrolla las cosas. Entonces, depende muchísimo la puesta de escena, depende muchísimo de lo que el director tenga en mente. Sí, es así. Es parte, como veníamos diciendo, de la visión probablemente que tenga cada uno. Como, como ya hemos podido ver, tanto, bueno, quizás, sí, quizás más en el guión por el tema de, digamos, las especificidades que mencionábamos, de los márgenes, eh, de la métrica, digamos, imaginaria de una página equivalente a 1 minuto y todo eso. Y como es la naturaleza de cualquier profesión o especialidad, se requiere de una preparación. Hay que saber lo que uno está haciendo para no poder trabajar. No es lo mismo y cito quizá uno de mis trabajos más primeros, que una de las primeras críticas que me dieron, alguien que lo leyó, fue como que, tú estás contando una historia y todo lo demás, pero no hay un problema. A lo largo de todo el libro no hay un problema que se está intentando solucionar. No hay Y eso es conflicto. una de las cosas más básicas que puede haber, por ejemplo, el hecho de contar una historia. Pero cuando uno no sabe, uno no tiene en cuenta esas cosas. Entonces, ¿cuál fue más o menos, digamos, la preparación que tuviste para poder desempeñarte dentro del espacio de la dirección y de cortometraje?
Bueno, la dirección, para serte sincera, es muy de visión, la verdad. Pero sí tuve preparación en el área del guión. Eh, Tomé varios talleres en el área del guión técnico, eh, especialidades en el guión per se. También tomé talleres sobre psicología y el lenguaje corporal para poder crear a los personajes. Es algo muy extenso porque en el momento en que uno empieza a crear un guión, la verdad uno tiene que tener en cuenta que los personajes deben de ser, o por lo menos eso es lo que se busca, que los personajes sean gente real, sean gente relatable, sean Exacto. personas, sí, sean personas que puedan ser seres humanos realmente. Y en este caso es que entra la psicología, por eso es tan importante saber de psicología, de lenguaje corporal, cuando uno está creando seres humanos, por así decirlo. Sí, porque muchas veces y pasa, yo personalmente, no sé si te pasa lo mismo, yo después de que trabajo en mi ambiente de escritura y tal, soy muy picky con lo que veo, con lo que leo, soy muy crítico de muchas cosas y me molesta mucho a veces, por ejemplo, cuando ciertos personajes, sea en un libro, en una película, en una serie, lo que sea, cuando hacen o dicen algo que Que no diría uno de lo que siente que no es congruente al personaje que se ha construido. Cuando uno siente como que hay una desconexión entre lo que se construyó y lo que está haciendo ese personaje. Hay algo que no conecta, algo que no parece real. No sé si te ha pasado eso. sí, sí, totalmente. Muchas veces, muchas veces pasa, porque es muy importante. Algo que yo hago cuando voy a crear una historia es definir mis personajes. Eh, Se debe de hacer una biografía de cada personaje y definir por qué tu personaje actúa de esa manera, por qué tu personaje es así, por qué tu personaje diría que sí a esa situación y por qué ese otro personaje diría que no. Si uno tiene el personaje bien definido, uno puede actuar de acuerdo a lo que haría ese personaje en la vida real. Por eso es importante definir a un personaje antes de uno empezar a escribir. Sí, y también muchas veces es importante, al menos en mi trabajo, esa, por mi experiencia personal digo, es muy importante uno tener en cuenta el contexto particular de ese personaje. Entiéndase, si es, por ejemplo, una madre que ha perdido un hijo, estoy tratando de citar de personajes que he creado en el pasado, una madre que ha perdido un hijo, ¿cómo se sentiría? Bueno, primero, ¿cómo se siente respecto a los hijos que todavía tiene? Pero asimismo, por ejemplo, ¿cómo actuaría ella de ver a un niño de la edad tal vez de uno de los hijos de ella que no está con su madre? Ese sentimiento, digamos, de lo que uno le llama el sentimiento materno. Esa transición o esa acción específica de ese personaje que pueda tener respecto a esa criatura viene definida completamente, por un lado, de la experiencia que ella tuvo de haber perdido un hijo, como de el contexto particular quizás de, digamos, cultural de la región en la que ella vive o del upbringing que ella haya tenido, quizás, por ejemplo, con sus padres o la forma en la que ella creció en Ujú. el ambiente de su familia. Hay muchos factores que pueden influir en esa sola acción. Claro, Entonces, uno, a la hora de construir y desarrollar ese personaje, uno tiene que tratar en la medida de lo posible, de adentrarse en la situación de ese personaje para poder proyectar efectivamente y de manera certera lo que ese personaje realmente tal vez haría en ese contexto. sí, correcto, totalmente. Y cuando ves esas situaciones así, que hay un personaje que actuaba de una manera y ya te dijeron, sí, ese personaje es así, así, así.
y actúa de esta y esta y esta manera. Y luego hace una cosa totalmente diferente a lo que haría ese personaje en esa situación. Son situaciones así, son situaciones donde no se ha definido quizás el personaje en su totalidad, no se ha definido los trastornos o las cosas por las que ha pasado en su vida desde una temprana edad, porque nosotros como seres humanos desde temprana edad estamos tomando información, y eso se nos queda, contrario Sí, a lo que piensa mucha gente. O sea, desde pequeño uno está moldeando su futuro. Entonces eso es muy importante en un personaje. sí, y no solamente eso. No te voy a decir que en la totalidad de los casos, porque realmente yo me he encontrado con muchos de esos personajes que tú dices, no, no, ese personaje no haría eso. Pero también hay veces, me pasó también recientemente con la última temporada de Game of Thrones, que tuvo mucha polémica alrededor de cómo se desarrolló y cómo se puso en, en escena. No quito el hecho de que eventualmente muchas cosas de la trama, sobre todo en las últimas dos temporadas, quizás pudieron haber sido desarrolladas mucho, mucho mejor. Sin embargo, y voy a tratar de no profundizar demasiado en detalles por si acaso hay alguien que le está viendo, lo Sí. dudo a este punto, pero por si acaso, que voy a tratar de no profundizar mucho en detalles, pero específicamente, por ejemplo, que es lo que tuvo mucha polémica al final, la decisión que tomó Daenerys, lo que hizo Daenerys ya cerca del final, en el episodio 5 específicamente de la octava temporada, mucha gente lo criticó y que no, que fue que destruyeron el personaje de Daenerys y no sé qué. Y yo entiendo que quizás es más un problema o sea, puede por un lado haber sido un problema de que la gente no entendiera el upbringing del personaje, como también puede ser un problema de que eventualmente no se le dio la profundidad que se debía. Pero yo entiendo el personaje y por qué el personaje hizo lo que hizo. Para mí Sí, tuvo completo sentido. sí, Se vino esa curva de ese personaje, se vino creando desde hace muchísimo tiempo. muchísimo. Me atrevería a decir, desde la segunda temporada, ya eso comenzaba ahí, poquito a crecer, a crecer, a crecer. Y uno lo ignoró totalmente. Ujú. Sí, de nuevo insisto, quizás se pudo haber profundizado más en el momento, en la temporada 8, pero esa acción de ese personaje para mí tuvo completo sentido con toda la trama y todo lo que le estaba pasando. Yo considero que la acción en sí no fue el problema porque, como dices, eso estaba ahí, eso se fue desarrollando, eso yo lo vi venir, eso yo lo vi venir. El problema estuvo en la manera tan apresurada en que ellos quisieron entrar eso, a un público que realmente todavía no tenía el desarrollo completo ese personaje para tú poder hacer eso de esa manera. Yo opino que quizás esa temporada también, porque esa temporada es bastante corta en comparación a las otras, yo Sí, opino que si lo hubieran hecho más larga, si hubieran hecho, no sé, quizás 12 capítulos, 13 capítulos, quizás hubieran podido desarrollar un poquito más. Creo que lo mismo pasó con el capítulo del Night King, que sí, a la gente le gustó muchísimo, de que pasó lo que pasó, para no decir, sí, sí. pasó lo que pasó al final, pero a final de cuentas había muchísima gente diciendo no, porque el Night King tiene todo este tiempo y viene esta muchacha y ya, en un capítulo. Y yo opino que si uno tiene tanto tiempo desarrollando un personaje de esa manera, uno tiene que desarrollar la, la caída de ese personaje de la misma manera. Uno no puede desarrollar un personaje tan fervientemente por tanto tiempo para después simplemente la caída en 20 minutos. Y ya, y se acabó todo, olvídalo. O sea, es algo que yo entiendo que el problema fue el desarrollo. Entiendo que fue algo muy apresurado. Pero la idea en sí de los personajes siempre estuvo ahí. Específicamente de ella, de Daenerys. Eso siempre estuvo ahí. Ella tenía una Y mente muy retorcida, yo diría.
Para mí ella tenía una mente muy retorcida. Lo que pasa es que la gente también, yo siento que la gente se encariña mucho con las cosas y cuando los personajes o las películas o las series no terminan de la manera que ellos pensaban que iba a terminar, entonces ya eso es un problema. Pero es que, Sí, ¿qué te digo? O sea, hay muchísimas hay cosas. algo muy importante, y yo por lo menos en mi trabajo trato de ser así, y es que yo no creo en los finales felices porque la realidad no siempre tiene que ser feliz. Entonces, porque yo siempre tengo que pintarte algo feliz. Eso simplemente está haciendo algo deceiving. Yo entiendo toda la idea de que realmente la lectura y el cine y demás son un escape a la realidad, y uno muchas veces como que busca no como un happy place Ujú. alrededor de eso. Sin embargo, yo pienso que a mí personalmente me llama más la atención algo realista. Sí, Es sí. quizás un approach riesgoso, de nuevo, porque la gente generalmente tiende a buscar como que algo más positivo, algo más eh, liberante en ese sentido. Eh, pero a mí me gusta mucho ese approach así crudo, realista, porque a final de cuentas las historias, a mí me gusta verlo así. Y hay una frase que escuché hace mucho, que si nosotros queremos evitar los errores del pasado, no podemos olvidar nuestra historia. Y asimismo hay otra que es como que el pueblo que olvida su historia Está se destinada a arriesga a repetirlo. repetirlo, se arriesga a repetirla. Y entonces es así, o sea, a mí me gusta que lo que yo vea me cambie, pero me cambie de una forma que es como, mira, esto fue lo que pasó y esto fue feo y fue así difícil por tal y cual cosa. Entonces, ¿entiendes? Es como que esa idea de como hacerlo un poco más realista, ¿no? Más eh, certero, quizás. Sí, pero como dices, hay muchas personas que ven el cine como un escape. Hay muchas personas que van al cine y lo que quieren es reírse o lo que quieren es sentirse bien o quieren ver algo romántico donde el hombre viaja 800 kilómetros atrás de la mujer Sí. y al Ujú. final, qué sé yo qué, qué sé yo. A mí nunca me ha gustado eso. Nunca me ha gustado eso porque para mí ese tipo de películas, en específico, no digo las comedias, porque de vez en cuando, claro, yo me veo en comedia, pero ese tipo de películas románticas que solamente se enfocan en eso, solamente se enfocan en el fairy tale, que no es la vida real, eh, nunca me han gustado. Por eso, porque eso no es real. Y no importa, no importa que tú me estés pintando una historia diferente a todo lo que yo he visto, diferente, como que no importa que las personas realmente quieran sentirse como algo fuera de lo que le pasaría a ellos normalmente, porque al final de cuentas yo estoy entrando a esa película para aprender algo que no es real, que no me va a funcionar en ningún momento de mi vida. ¿Entiendes? Sí, O sea, y por eso es que a mí nunca me han gustado esas películas así. Eh, no digo que todas las películas de romance sean así, claro está. Hay muchas películas de romance que tienen muchas otras cosas detrás de eso que son bastante buenas. Pero el romance comercial que las personas han visto de las mujeres, que las mujeres ven, que son como novelas, por así decirlo, son las ganas que tienen esas personas de que eso realmente pase así. La razón por la que las películas románticas o las novelas o todo ese tipo de cosas románticas son tan famosas es por eso, porque la gente tiene esa concepción de, wow, yo quisiera que mi vida fuera así. Cuando la sí, verdad es que no lo es, no lo es ni lo va a ser nunca, porque no funciona de esa manera. Entonces, eso a mí no me gusta de ese tipo de películas. Y me gustan mucho las películas que son crudas, que me dicen las cosas como son, realmente como son. Porque
eso es lo que uno tiene que aprender. Uno tiene que ver la realidad de las cosas. La verdad, hay una frase que dice, la han dicho desde hace muchísimo tiempo, que es la realidad supera la ficción. Y, Sí, y yo estoy de acuerdo. Hay tantas historias pasando a diario en el mundo que se pueden tomar y se pueden hacer para presentar algo, para enseñar algo, que, o sea, superan la ficción. Y no digo que no se pueda hacer cosas de ficción como Avatar, por ejemplo, o como El Señor de los Anillos, que son cosas de ficción, pero son cosas, fantasías y cosas así, pero son cosas que se basan en sentimientos y en enseñanzas reales. Si te fijas, muchas veces son metáforas de la realidad que uno vive. exacto, correcto. Si te fijas, no sé si te había dicho, creo que sí, pero El Señor de los Anillos es mi trilogía favorita de toda la Sí, sí, vida. me habías comentado. Sí, es la trilogía favorita de toda la vida. Extended Edition, porque no la veo si no es la extendida, no la veo. No la veo si no es la extendida, pero es por eso, porque es tan fantástico, pero al mismo tiempo es tan real. Uno siente las conexiones entre los personajes, uno siente el, el, la responsabilidad que tienen esos personajes de, wow, nosotros estamos haciendo algo para verdaderamente salvar al mundo. Y es una conexión real, son personajes que están basados en personas reales. No es algo que uno se sienta y uno, bueno, Twilight, un ejemplo, que uno se sienta y uno dice, bueno, ok, ok, vampiro, ok, ok, what else? O sea, no hay una conexión, no hay, no hay una representación real de lo que harían esos personajes. Yendo para atrás a lo que estábamos hablando ahorita, ¿qué harían esos personajes en esa situación? O sea, una pregunta, si tú eres un vampiro, ¿verdad? Y tú tienes 800 años viviendo, like, muchísimos años viviendo, ¿por qué tú quieres ir a high school todavía? O sea, es una ¿Cuál pregunta, es la necesidad? exacto, exacto, es una pregunta de verdad que a mí me surgió cuando yo vi esa película, como que, ¿qué hace este tigre ahí? Porque yo estaría lejísimo. Si yo tengo Sí, porque 500 ahora, años viviendo, yo estaría muy lejos de high school. porque mira, yo no lo había pensado de esa forma y yo no estoy muy familiarizado con la saga completa. Diría que afortunadamente, porque de verdad, soy un hater empedernido por muchas razones de la historia en general, al menos del primero, ¿verdad? Que fue de la que conozco algo. Ujú. Pero si no me equivoco, ellos sí como que han vivido por mucho tiempo y no sé qué, y van como que de ciudad en ciudad, y cada ciudad que llegan, como para que sé o qué, para disimular el aging, por eso es que siempre se están moviendo y no sé qué. Pero entonces yo entiendo que ellos están haciendo eso para evitar exposure. Pero si tú quieres evitar exposure, ¿qué te Exacto. parece no ir a high school para que nadie te vea y nadie sepa quién tú eres? Exactamente, porque eso es tan fácil como tú decías, "Ah, no, yo tengo 22 años, ya yo me gradué hace un par de años. Y ya, o sea, para mí eso es sencillito, porque ellos todos se ven como adultos jóvenes, son adultos jóvenes cuando grabaron la Sí. película. Los actores eran adultos jóvenes, no eran teenagers. Entonces, no me diga a mí de que tú tienes que meterte en high school. No, 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 de que para disimular. No, 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 no. Yo estaría en mi casa y si alguien pregunta, mira, yo tengo 20, ya yo me gradué y no fui a la universidad, estoy tranquilita aquí. Y Y ya. vivo de una herencia. Exacto, o sea, tú vives una herencia, mira a mi papá y él te puede decir, ya. O sea, Es así de sencillo. Pero eso quizá es un ejemplo, un excelente ejemplo de lo que es una historia sensacionalista. Es sí, una historia que vende, vende.
Eso es lo que quiere hacer, vender. Quizás no está intentando ser políticamente correcta, no está queriendo ser tal vez artísticamente innovadora, excepto tal vez en el hecho de que en vez de arder con el sol, brillan como Brillan bola de discoteca, pero bueno, mínimamente. ya eso es a side effect, que es uno de mis principales problemas con esa historia. Yo soy de los que digo que si tú vas a utilizar el nombre de vampiro en tu historia, utiliza la cultura de los vampiros. Lo que pasa es que, como dices, es una historia totalmente sensacionalista y ellos lograron lo que querían, que era enamorar a una cantidad de mujeres que estaban totalmente locas por el Edward Cullen. Y, o sea, ¿para qué lo van a poner a quemarse en frente de las mujeres? No, vamos a ponerlo a brillar porque se ve más bonito y así las mujeres se enamoran más. Pues, sí, esa es como, como el pensamiento de ese tipo de historia. Y ese tipo de historia, de que funcionan, funcionan, porque le dejan de dejar bastante dinero. Pero a mí no me gusta ver al cine como algo que me deje dinero, sino como algo que yo esté haciendo bien, que yo esté, o sea, como una historia que yo quiera proyectar hacia el mundo, algo que yo quiera decir hacia el mundo y que el mundo me escuche lo que estoy diciendo, independientemente de si me gano $1 millón con la película. Es así, cada approach es muy particular y cada approach tiene su público, porque Claro, eso es innegable. La diversidad de las expresiones que hacen que se pueda tener todos esos diferentes, ¿no? Esos diferentes approaches. Ya para quizás dar un poco más de conclusión, y sí específicamente hay cosas, digamos, particularidades que quizás sean un poco más propias del guión respecto quizás a escribir un cuento corto. Y como tú bien dices, en la parte de dirección, si bien la, es una disciplina propiamente, pero hay muchas cosas que entiendo son empíricas, hay muchas cosas que uno aprende así por experiencia y que sí, uno eh, va desarrollando con la práctica. Y eso es realmente algo certero para, no quiero decir ni siquiera muchas ramas del arte, sino muchas ramas de la vida. La práctica es la que hace al maestro. sí. Si uno quiere serse mejor en lo que uno hace, uno tiene que hacer y rehacer y volver a hacer, e intentar y reintentar y continuar en eso hasta que uno llega a ese punto. Así como manera, digamos, de englobar la, el, la temática que hemos venido desarrollando ahora en esta conversación, ¿tienes algún consejo, alguna sugerencia particular para aquellos quizás que están interesados en el mundo del guión o de la dirección o que están comenzando dentro del mundo del guión o la dirección? ¿Tienes algún así como consejo particular en tu propia experiencia que quisieras compartir? Claro, yo creo que es muy importante saber en el mundo del cine, en esas áreas de guión y dirección, es muy importante saber que uno no puede tener miedo de intentar y de que las cosas salgan mal. Al principio yo tenía un miedo tremendo de hacer algo mal o de crear un corto que no se viera como yo quería que se viera o cosas así. Y ese miedo se me fue por completo con el primer cortometraje que hice, porque salieron tantas cosas mal, pero, o sea, una cantidad tremenda de cosas mal, que yo dije, bueno, o me vuelvo loca o aprendo. Y eso exactamente es lo que yo creo que sería un buen consejo. Es importante saber que uno va a cometer errores. Es importante saber
que las cosas no siempre van a salir exactamente como uno la tenía en la cabeza, pero uno tiene que seguir intentando y uno tiene que seguir tratando de encontrar la voz de uno, la voz de su arte y no dejar que nadie más te diga, no, eso no es así, porque yo digo que no es así, punto. Expresarse totalmente lo que uno tiene en la cabeza dentro de las posibilidades que tenga y no tener miedo a equivocarse, porque eso lo único que hace es que le enseña a uno. Eh, el salto que yo di de mi primer cortometraje a mi segundo cortometraje es una muestra viviente de eso. De mi primer cortometraje a mi segundo, yo ahora mismo me siento a verlo y yo misma digo, wow, increíble. Pero por eso mismo yo aprendí muchísimo en el primero, porque fueron 3 días, 3 días y medio aproximadamente de fuego total. Fuego total, porque entonces la mayoría de las escenas eran en exteriores. Entonces ya te imaginas cómo estaba la gente y tuvimos que pedir muchísimos permisos y la gente metiéndose en el frame y la gente poniendo el símbolo de paz en la cámara. O sea, increíble, 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 increíble. ¿No te imaginas los piques que yo cogí en ese? Sí, sí, fue increíble. Pero me enseñó mucho, aprendí mucho. Entonces yo creo que es importante saber eso. No es que uno no se va a equivocar, pero es aprender de eso y saber que uno tiene que seguir siempre con su voz propia y no adoptar la voz de alguien más simplemente porque veas que quizás a esa persona le funciona o no. Sí, exacto. Eso es una frase, quizás, o sea, una frase quizás que aporta o se combina con lo que dices es que cuando se comete un error, si aprendes algo de él, nunca te equivocaste, pero si no aprendes nada, te equivocaste 2 veces. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es así. Galis, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Ha sido de verdad extremadamente enriquecedor el poder entender quizás muchas dimensiones y especificidades del mundo del guión y de la dirección que uno que simplemente se sienta tal vez a ver una película o un programa, quizás no se sienta a analizarlos o no piensa en ellas. Así que de verdad muchas gracias por tus aportes. Y muchísimas gracias a ti por tenerme aquí. Muchas gracias. No, no, para nosotros es un placer. ¿Tú quieres compartir tus redes sociales? Sí, 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 me pueden encontrar en Instagram como Galis María, todo pegado. eh, y ahí van a Sí, ver, nosotros vamos a agregar el link también en cualquier punto de las diferentes plataformas que vamos a compartir el episodio. sí, ahí pueden ver más información sobre los cortometrajes que he hecho. También pueden ver un cortometraje que tengo actualmente participando en un festival que se llama Moino Cinefest, que iba a ser ahora en abril en Portugal. Lamentablemente el festival fue aplazado por la situación actual, pero mi segundo cortometraje sigue siendo de la selección oficial y estoy muy feliz que se va a presentar en Portugal. Sí, excelente. Y la visión y, y la proyección que tuviste en ese cortometraje es a veces como que sensacional cuando uno ve el trabajo de uno así como que en grande, en otros sitios, como que la Sí, sí, emoción y sí, eso fue genial. Mi primer cortometraje que lo vi en un festival también de aquí del país, la primera vez que vi mi nombre en una sala de cine que fue ahí en Sanville, en el cine de Sanville, la primera vez que vi mi nombre a mí se me quería salir el corazón del pecho. Fue increíble, increíble. El sentimiento es muy, muy bonito de verdad. te creo, eso es algo de verdad que hay que vivirlo para uno entenderlo. Muchas felicidades por tu participación en ese festival y esperamos que sea de verdad que el inicio de una nueva etapa en tu carrera. Y nuevamente, muchísimas gracias, Alice, por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a todos los oyentes por estar participando y estar escuchándonos. Esperamos que esto haya sido de provecho para todos ustedes y siempre, ya saben, mantenerse creando, mantenerse inspirados, apoyar el arte y vivir el arte, que eso es lo más importante. Muchas gracias nuevamente, Galis. Gracias. Bye, muchas gracias.